Bienvenidos a Moedín, un programa más de las fiestas solemnes de Yahweh. Hoy hablaremos de una fiesta muy importante, la tercera festividad de primavera. Me refiero a las fiestas de las primicias. Luego Yahweh habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy y sigues su mies, traerás al sacerdote la gavilla de las primicias de tu siega, y él mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seas aceptado. El día después del sábado la mecerá el sacerdote, y el día que mesas la gavilla ofrecerás un cordero de un año sin defecto como holocausto a Yahweh. Levíticos 23, 9 al 12. Los granos se sembraban en Israel en otoño, germinaban durante el invierno y dejaban de hacerlo tan pronto el clima calentaba un poco, para madurar en la primavera. Primero lo hacía la cebada y luego el trigo. Los tallos se cortaban y se ataban en gavillas para que los recolectores los recogieran y los echaran a la basura. Pero para cosechar o comer el nuevo grano no era permitido hasta que una gavilla de muestra fuera traída al templo para el amanecer del primer día después del Shabbat que seguía a la Pascua. Este día se conocía como la fiesta de las primicias. Una ceremonia similar se llevaba a cabo para la cosecha del trigo en Shavuot o Pentecostés, que también se celebraba en domingo 7 semanas después. El sacerdote tomaba la gavilla del grano y la mecía frente al altar del Señor, como una muestra de la cosecha. A esto se le llama ofrenda mecida. Para asegurarse de que había sido aceptada por el Señor la ofrenda también de un cordero de un año, junto con 4 cuartos de flor de harina y una mezcla de aceite y un cuarto de vino, si las fragancias mezcladas del cordero asado, el pan horneado y el vapor del vino se convertían en un aroma agradable al Señor, la ofrenda era aceptada. El Señor, al haber recibido la primera porción requerida, entonces ya se podía proseguir con la cosecha y el grano se podía moler para hacerlo harina para el pan de todos los días. Yahweh mandó al pueblo a que presentara una gavilla de la cosecha. Levíticos 23:10. La palabra hebrea de gavilla es omer. Un omer se define como una medida de productos secos, con un contenido de 1/10 parte de una efa. La definición en la que señala que un omer es la 10ª parte de una efa se encuentra en Éxodo 16:36. Una efa contiene 10 omers de granos. Recordemos que Dios ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén, para celebrar las fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas de la cosecha. La Pascua es la cosecha de la cebada. Pentecostés es la cosecha del trigo. Ambas se celebran en las vendimias de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha, que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, la cosecha de las frutas. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Las primicias eran santas ante el Señor. El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en la Biblia, y esto puede observarse en las siguientes escrituras: Éxodo 23, del 16 al 19, 34-26, Levíticos 2, del 12 al 14, 23-20, Números 18, del 12 al 15, 26, Deuteronomio 18, del 1 al 5, 26, del 2 al 4 y 10. Segunda de Crónicas 31:5, Nehemías 10:35-39, Proverbios 3:9, Jeremías 2:3, Ezequiel 44:30, 48:14, Malaquías 3 del 8 al 14 y Hebreos 6:20 y 7 del 1 al 8. Hay un principio y un patrón específico de la palabra de Dios que creó que es básico, aún fundamental para que la manifestación de las promesas y provisión de Dios ocurra en nuestras vidas. Estoy hablando del principio de primicias. Conocido en hebreo como Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre su pueblo. La ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y de Abel. La palabra hebrea para primicias significa una promesa por venir y comparte la misma raíz Bechor, que significa primogénito. Yom HaBikurim, la fiesta que celebra la solemnidad de las primicias, es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, en segundo lugar, después de la Pascua o Pesaj. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados preparativos.
Cada familia de entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros atándole un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, vástago o vid. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola al Dios de Israel en acción de gracias y reconociendo de su continua provisión y bendición. Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar el resto de la cosecha, debido a que lo primero había santificado el resto. El principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación. Se halla en toda la palabra y trata con todas las primicias. Nota las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando él preparó a los israelitas para salir de la esclavitud. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te había jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriera matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13, del 11 al 13. Aún en medio de la reconstrucción de su ciudad destruida, Nehemías guardó este modelo y Jerusalén fue protegida como resultado. Y para que puedan traer las primicias de nuestro suelo y las primicias de todo fruto de todo árbol de la casa del Señor anualmente, y traigan a la casa de nuestro Dios el primogénito de nuestros hijos y de nuestro ganado, los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la Torá. Esta solemnidad es muy importante porque representa la resurrección del Mesías. Verás, en la Pascua conmemoramos su sacrificio, el cual sirvió como remisión de nuestras culpas, el precio que pagó por ti y por mí. Pero esta festividad nos habla de la victoria total de Yeshua sobre la muerte, su completa y total resurrección. También, Cristo es primicia, pues como en esta fiesta resucitó al tercer día, y eso lo puede explicar mejor el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 15 versos del 20 al 24. De cierto, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que todos murieron porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Un dato interesante sobre la festividad de las primicias de la mies es que no solo se mece una espiga de trigo, se mece toda una gavilla. Esto hace referencia a que después de la resurrección de Cristo, la primicia, también resucitaron los santos, hombres y mujeres consagrados al Señor, tal como lo describe el Evangelio de Mateo capítulo 27, versos del 51 al 53. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a mucha gente. La primicia, lo primero que se ofrece a Yahweh, es lo mejor de lo mejor. Es lo que representa al Mesías en esta festividad. Él, siendo primicia de la resurrección, nos ha dado y nos ha regresado al lugar santísimo para volver a tener acceso al Padre. La fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Yeshua. Yeshua profetizó que resucitaría 3 días y 3 noches luego de haber sido crucificado en el madero. Mateo 12, 38-40 y 16, 21 y Lucas 24 del 44 al 46.
En la Tanaj, o Antiguo Testamento, ya había aparecido la sombra y figura de este gran acontecimiento, y esto lo podemos hallar en Génesis 22 del 1 al 6, Éxodo 3:18, 5:3 y 8:27, Esther 4 del 15 al 17, y Jonás 1:7 y 2 del 1 al 2. Las fiestas de las primicias tenían por objetivo llevar los primeros frutos de la tierra para ser ofrecidos por el sacerdote como ofrenda agradable al Señor, antes de comenzar a disfrutar de la cosecha. En el contexto bíblico e histórico, esta era una fiesta dada por Dios a su pueblo Israel, la cual se desarrollaba en un contexto agrícola, reconociendo que los frutos de la tierra eran gracias a la misericordia de Dios que hacía descender la lluvia a su tiempo y permitía cosechar el fruto de la tierra. Esa era la razón por la cual el pueblo ofrecía las primicias reconociendo su dependencia a Dios y a la gracia de Dios sobre ellos. El Señor instituyó las fiestas para su pueblo, fiestas que en el Antiguo Testamento simbolizan algo más grande que estaba por venir, Cristo mismo. Colosenses 2:16. La Escritura nos revela en el Nuevo Testamento que el objetivo de la Torá es apuntar hacia Cristo. De la misma manera, la Escritura nos revela que el propósito de las fiestas, del tabernáculo, de los sacrificios también es apuntar hacia Cristo. Romanos 10:4, Hechos 8:5, 10:1. Cristo es la primicia representada ante el Padre. Cristo es la primicia de la gran cosecha que se recogerá cuando todos los que murieron en Cristo se reúnan con los que están vivos en su llegada, levantando la gran cosecha de todos los redimidos de todas las edades. Su iglesia resucitada será aceptada delante del Padre y glorificada. Todo por Cristo, quien fue la primicia de la resurrección y quien fue aceptado y glorificado por el Padre en todo. Jesucristo fue el primero. Es importante ver incluso cómo en cada fiesta dada al pueblo de Israel es cumplida en Cristo, pues Jesús murió en la Pascua, fue sepultado, mientras se iniciaba la celebración de panes sin levadura, resucitado en la fiesta de primicias, la cual debía celebrarse el día después del día de reposo, justamente el primer día de la semana cuando resucitó Cristo, y envió al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Todo esto nos muestra que verdaderamente las fiestas eran sombras que anunciaban la venida de algo mucho más real y majestuoso, el Mesías, el ungido, el Cristo. Las primicias nunca se han tratado de lo que yo le debo dar a Dios, así como el objetivo de la fiesta de la Pascua no era que siguiéramos sacrificando corderos, sino mostrarnos a Cristo. Una vez venido como Cristo, la Pascua fue cumplida. Las primicias eran una sombra que anunciaba a Jesús como el grano de trigo que al morir llevó mucho fruto. Esto lo explica mejor en Juan 12:24. Las primicias de la resurrección. La palabra de Dios habla de dos tipos de cosecha. Una de ellas es la cosecha física, mencionada antes, pero que representa otra cosecha muchísimo más importante, la cosecha espiritual. Vemos lo que dice Jesucristo en Lucas 10 del 1 al 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí Jesús compara la cosecha espiritual con la cosecha física de los granos. En Juan 4, del 35 al 36, Jesús le dice a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Podemos resumir lo que llevamos acerca de las primicias de la siguiente forma. Cada creyente es administrador de todo lo que posee. Primera de Pedro 4:10. Cada creyente debe ser fiel como administrador. Primera de Crónicas 4:2. Somos administradores porque Dios es el dueño de todo. Salmo 124, verso 1. Bikurim es en hebreo el nombre de esta festividad y significa primer fruto o el más temprano, aunque también se puede designar con la palabra Reshit, que significa comienzo del fruto. Cuando los portadores del Bikurim o de las primicias llegaban al templo, los levitas cantaban: y te exaltaré, oh Señor, pues tú me has elevado e impedido que mis enemigos triunfen sobre mí. Salmo 30. Las palomas atadas a los canastos eran entonces sacrificadas y lo que el pueblo traía en sus manos era entregado a los sacerdotes. Mientras el canasto estaba todavía sobre su hombro, cada portador de Bikurim recitaba la declaración de Deuteronomio 26:5. Esta declaración contenía en pocas palabras elegidas
la antigua historia de nuestro pueblo, incluyendo la esclavitud egipcia y la liberación. Concluía con las palabras: y Él nos ha traído hasta este lugar, librándonos, y nos ha dado esta tierra, una tierra que rebalsó de leche y miel, y ahora he aquí que he traído los primeros frutos de esta tierra que tú, oh Señor, me has dado. Deuteronomio 26:10. Luego dejaba el canasto al lado del altar y se inclinaba y salía. Luego de la grande e impresionante ceremonia de la ofrenda del bicurín, Jerusalén se convertía en una ciudad de solemne alegría y regocijo, de acuerdo con el mandamiento. Y te alegrarás porque todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, tú, el levita y el extranjero que se encuentren entre vosotros. Deuteronomio 26:11. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, con autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Jesús, o Yeshua en hebreo, se describe a sí mismo como el grano de trigo que cayó en la tierra y murió, y que podía brotar y llevar mucho fruto. Yeshua dijo a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, del 23 al 24. La hora de su glorificación fue su crucifixión y su resurrección. La fiesta de las primicias era el tercer día después de la Pascua. Cristo resucitó entre los muertos como primicia de la resurrección al tercer día de su muerte. Cristo es el primer representante de toda la cosecha de la resurrección que tendrá lugar cuando Él regrese. El día que se levantó de entre los muertos, Jesús dijo a Miriam de Magdala: no me toques, pues aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María de Magdala para decir a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Juan 20, del 17 al 18. Nuestro gran sumo sacerdote mecía la primicia de la cosecha de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo está en presencia del Padre en el cielo como representante de toda la iglesia que todavía está en el campo esperando la cosecha. Los primeros frutos son un testimonio vivo de la soberanía de Dios y dice al mundo que observa: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La tumba está vacía. Yeshua resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Él es el primero en levantarse de entre los muertos a la espera de una cosecha mayor. Yeshua es la primicia designada por Yahweh el Padre hasta el día cuando Él venga otra vez para reunirse con sus redimidos. En un gran día de resurrección, Él recogerá la cosecha de la tumba de todos los que han sido puestos para descansar y reunirá a todos los que están vivos y que han sido fieles a su palabra y han respetado con celo la instrucción en la Torá. Cristo ascendió a los cielos el mismo día de la resurrección y siguió apareciendo a los suyos durante 40 días más. Pero, ¿cómo sabemos que ascendió a los cielos el mismo día que fue resucitado? La Escritura nos da la respuesta. En Juan 20:17 dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Allí mismo Jesús no permitió que lo tocasen. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que decirle a María el mensaje para sus hermanos? Si Él había de verlos en numerosas ocasiones, ¿por qué no se los dio Él directamente? La única respuesta plausible
es que la ascensión referida sea la primera de todas la mañana misma de la resurrección. En Lucas 24:39 les dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El mismo día, a una prohibió que lo tocase y a otros ofreció que lo palpasen. Pero, ¿por qué querría presentarse al Padre inmediatamente resucitado y con qué propósito? Jesús nunca se contradecía. Regresaba al cielo como hijo triunfante y victorioso al hogar, no como un hijo pródigo lleno de vergüenza. Llegan al cielo las primicias, el precursor, el primero de los millones que por su obra tendrán derecho a ser parte de la cosecha. ¿Por qué regresaba así? Porque él había obedecido en todo. Fue el primero de una gran familia que vendrá tras él. El apóstol Pablo explica acerca de este próximo y gran evento con estas palabras en la primera carta a los Tesalonicenses 4, versos del 3 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual, os decimos esto con palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo habló sobre una gran primicia que ya hemos experimentado. Él escribió a los creyentes en Roma, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos por dentro esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8:23. Hemos recibido el pago inicial, la primicia del Espíritu Santo. Pero hay mucho más adelante. ¿Te imaginas cómo será estar en el cielo en la presencia del Señor por toda la eternidad? Al apóstol Juan le fue permitido ver lo que está ocurriendo en el cielo alrededor del trono de Dios. Él oyó el cántico nuevo que ellos estaban cantando alrededor del trono. Él vio al Cordero y a los que le siguen donde quiera que él va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Él camina con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz aguda en su mano. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, del 29 al 31. Efesios 1:22 y 5:23 y Colosenses 1:18 explican mejor esta parte. La iglesia le debe absoluta obediencia al Mesías. El joven rico no estuvo dispuesto a obedecer su demanda de vender todo lo que tenía y Yeshua no lo obligó a hacerlo, pues aplica la instrucción dada en Deuteronomio 30 en la cual el Padre nos manda a escoger la vida. Verás, la iglesia no es el edificio donde desarrollamos nuestro culto. La iglesia no es el cuerpo de doctrinas que nos distinguen. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido beneficiados por la ofrenda de las primicias.